Saludo al presidente de la mesa directiva, diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, y también de la misma manera saludo con respeto a los integrantes de la misma. Hoy quiero dirigirme a la honorable asamblea de esta 61ª legislatura en un tema fundamental que tiene un vínculo directo con el tema familiar, que es nuestra gran preocupación. Hoy hablaremos sobre el tema del concubinato, que no es un tema menor por los nuevos conceptos de familias que han venido emergiendo y que hoy afecta de manera fundamental a las mujeres que viven en este régimen. Su servidora, la diputada María Trinidad Franco Arpero, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en esta 61ª legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción 2, 57 y fracción 61, 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 30, 38, fracción 1, 79, 81, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a consideración del Pleno de esta honorable soberanía para estudio, análisis y dictamen la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4.405 al Código Civil del Estado de México y el capítulo 2 bis denominado Disolución del concubinato al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Actualmente en México es más frecuentemente ver parejas que han optado por vivir juntas con el propósito de hacer una vida en común sin necesariamente contar con el protocolo de un matrimonio formal. Sin embargo, en esta modalidad se ven configurados una serie de condiciones reguladas por la ley, como el tener hijos, vivir juntos por un determinado tiempo y la adquisición de bienes y circunstancias que generan, sin expedición de derechos y obligaciones, problemas, y es aquí entonces donde se constituye la figura del concubinato. Cada estado de la República Mexicana define el concubinato de manera particular. En el presente tema del concubinato nos encontramos que en nuestro estado el artículo 4.403 del punto del Código Civil define la figura del concubinato como la relación de hechos que tiene un hombre y una mujer, sin estar casados y sin impedimentos de carácter legal para contraer matrimonio. Viven juntos haciendo una vida en común por un periodo mínimo de 1 año. Datos del Censo de Población y Vivienda del 2021 nos informa que de 15 a 65 años, los ciudadanos que se encuentran casados representan el 30% y el 20% vive en unión libre, es decir, que 3.398.483 personas, de las cuales viven unidas en concubinato, representan aproximadamente un total de 1.699.240 parejas. Nuestra legislación civil actualmente regula aspectos sobre el concubinato como la procreación de los hijos, la obligación de dar alimentos, la guardia y la custodia de los menores, y de la misma manera se establece el derecho a una pensión a la concubina o concubino que se dedicó prioritariamente a las labores del hogar. Sin embargo, existe un vacío fundamental en cuanto a la distribución de los bienes que se adquieren durante el concubinato, cuando una pareja da por terminada esta relación. Esta circunstancia vulnera, sin lugar a duda, principalmente a las mujeres, pues son ellas que en su mayoría ejercen y hacen el trabajo de las labores del hogar y la atención para los hijos
durante este proceso del concubinato. Datos del INEGI nos revelan que en el 2021 en nuestra entidad, de las personas que realizan actividades domésticas y cuidados de los hijos, 6 de cada una de ellas son mujeres, representando un 58% de la población estatal. Esto quiere decir que en un aproximado de 5.099.850 mujeres se dedican más de 18 horas al día a las labores de la casa, de las cuales un aproximado de 1.013.000 se encuentran unidas bajo el régimen del concubinato. A diario son promovidos cientos de juicios ante los juzgados familiares por parte de personas que deciden separarse después de haber estado unidos en concubinato. Aquí nos encontramos con un gran problema, ya que no existe un mecanismo legal que señale las garantías en el procedimiento para que la distribución de los bienes que se adquirieron durante la unión de concubinato se pueda dividir de manera equitativa. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos ordenamientos y criterios argumentando lo siguiente: debe reconocerse la posibilidad de liquidar los bienes adquiridos durante el concubinato, sustentándose en el trabajo común de los concubinos y bajo las reglas de una sociedad civil, toda vez que probó que el bien inmueble se adquirió con base en el esfuerzo conjunto de ambos en el negocio que compartían. La distribución de los bienes al término del concubinato bajo las mismas reglas de sociedad civil no crea un derecho nuevo en esta figura que se ha argumentado de manera igualitaria a las familias, mismas que se contemplan en el artículo 4 de la Constitución Federal. En este sentido, se debe reconocer la posibilidad de establecer de manera precisa y legal la liquidación y distribución de los bienes adquiridos durante el concubinato bajo el principio de igualdad y proporcionalidad, atendiendo las particularidades de cada caso. Esto, claro, partiendo de las condiciones en las que se desarrolló la unión. Por ejemplo, en el supuesto de que los bienes se sustentaran como producto del trabajo conjunto, en este caso, ambos podrían ser beneficiados, ya que los bienes divididos en común serían en partes iguales, o en las circunstancias que uno de ellos se hubiera dedicado únicamente a las labores del hogar, la correspondencia sin excepción sería hasta de un 50% para hablar de justicia y de derecho igualitario, bajo el principio de protección social, con la finalidad de evitar que una de las partes quede en estado de vulnerabilidad y de indefensión. Con esta iniciativa buscamos dar certidumbre jurídica principalmente a las mujeres que por años estuvieron unidas en concubinato y que por razones diversas decidieron separarse. Este mecanismo constituye una protección integral aun cuando no se conformó de manera formal el matrimonio. Si bien los vínculos afectivos pueden romperse, no es así los derechos y las obligaciones. Es por ello que como legisladores hoy hago un llamado apelando a nuestra responsabilidad de establecer reglas claras en favor de quienes son afectados en este régimen de convivencia. Aquí, las condiciones claras y precisas en favor de la protección jurídica, económica y social en favor de esta modalidad de familia. Atentamente, su servidora Trinidad Franco Arpero. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona el artículo 405 al Código Civil del Estado de México para quedar como sigue. Título 13º del concubinato. Disolución del concubinato. Artículo 405. Al quedar disuelto el concubinato por la manifestación de alguna de las partes, la concubina o el concubino
tendrán derecho a repartirse hasta en un 50% los bienes adquiridos durante esta unión de convivencia. Asimismo, en el caso de que cualquiera de estos haya realizado trabajo en el hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, el juez de lo familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Artículo segundo. Se adiciona el capítulo 2 bis denominado disolución del concubinato. Artículo 2, 379.1. Las personas que den por terminado el concubinato deberán solicitar ante el juez de lo familiar constancia que acredite la disolución. Artículo 2, 379.2. La solicitud de disolución del concubinato deberá presentarse por cualquiera de las partes, acompañando la propuesta de la liquidación y la repartición de los bienes de conformidad con las disposiciones contenidas en el Código Civil. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico Gaceta de Gobierno, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de noviembre de 2022. Muchas gracias por su atención y sé que en esta iniciativa encontrará el eco suficiente. Hoy son millones que han decidido no establecer un lazo formal o civil para vivir juntas. Sin embargo, terminando esta decisión por cualquiera de ellos, es necesario establecer una garantía en bien de los hijos, no solo de la pareja, por el bienestar de los hijos, por la seguridad de ellos y de la familia en general. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, diputada Franco.